Silencio. Miré la pantalla de mi celular con manos temblorosas. La imagen, granulada pero inconfundible, mostraba a mi hijo, Mateo, y a su esposa, Sofía. El video los capturaba en el acto de invadir nuestra casa, su casa de la infancia, hurgando en cada rincón como si fueran extraños, como ladrones en la noche. Date prisa, tenemos que encontrarlo y largarnos antes de que regresen de las aguas termales. La voz de Sofía, fría y metálica, se grabó con una claridad escalofriante que me heló la sangre. 1,5 millones de pesos. ¿Puedes creer que tuvieran tanto escondido?, exclamó ella con un júbilo perverso. Con esto, puedo comprarme todos los bolsos de diseñador que siempre he querido. Es el dinero de mis padres, respondió Mateo, su voz teñida de una excitación codiciosa mientras aferraba las libretas de ahorro. Al final del día, es nuestro por derecho. Ese fue el instante preciso en que los ahorros de toda una vida, el fruto de más de 30 años de trabajo incansable y sacrificios silenciosos, 1,5 millones de pesos, nos fueron arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Javier, nuestro hijo, nuestro dinero, susurré, sintiendo como las fuerzas me abandonaban. Caí de rodillas sobre el suelo frío de la sala, el celular resbalando de mis manos. Pero en medio de la devastación, una certeza amarga y lúcida se apoderó de mí. Todo estaba claro ahora. La verdadera naturaleza de mi hijo y su esposa había quedado expuesta bajo la luz cruda de esa pequeña cámara. Y con esa revelación, también supe exactamente lo que debía hacer. Mi nombre es Estela Campos, tengo 66 años. Mi esposo, Javier, tiene la misma edad. Hace 3 años, un derrame cerebral lo golpeó sin piedad, dejándole secuelas leves pero permanentes. El médico le ordenó reposo absoluto, nada de esfuerzos, así que ahora está desempleado, recuperándose en casa. El sustento de nuestro hogar recae sobre mis hombros, con el modesto ingreso que obtengo de mi trabajo de limpieza en un hotel del centro y sirviendo en banquetes los fines de semana. Es un trabajo físicamente agotador, mis huesos protestan cada noche, pero es indispensable para cubrir las medicinas de Javier y nuestros gastos diarios. Estela, gracias por todo, mi amor, me dice Javier cada vez que regresa de su terapia de rehabilitación, sus palabras un bálsamo para mi cansancio. Vivimos con sencillez, en una pequeña casa en una colonia tranquila de Toluca, pero a pesar de las dificultades, somos felices. Tenemos un hijo, Mateo, de 35 años. Él, su esposa Sofía, de la misma edad, y nuestro nieto, Leo, de 8, viven en un fraccionamiento nuevo y ostentoso en Metepec, a unos 30 minutos en coche. A lo largo de los años, Javier y yo hemos hecho todo lo posible por ellos. Contribuimos con una suma considerable para su boda, casi 300,000 pesos que representaban años de ahorros. Nunca hemos olvidado un cumpleaños de Leo, ni una celebración de Reyes Magos, siempre con regalos elegidos con amor. Incluso me encargaba de enviarles canastas de frutas y regalos a los padres de Sofía en Navidad, un gesto que yo creía, construía puentes de afecto. Te quiero mucho, abue, me dice Leo, y se acurruca en mi regazo. Es un niño dulce y cariñoso. Cuando nos visitan los fines de semana, su lugar favorito es sobre mis rodillas, pidiéndome que le lea un cuento tras otro. ¿No están duras las rodillas de la abuela, mi cielo? No, abue, tus rodillas son el lugar más cómodo del mundo. La sonrisa de mi nieto era mi mayor recompensa, un sol que disipaba cualquier nube de cansancio. Pensaba que por él, por su felicidad, sería capaz de cualquier cosa. Pero últimamente, la actitud de Mateo y Sofía había comenzado a cambiar de una manera sutil y alarmante. Antes, sus llamadas eran para contarnos las últimas travesuras de Leo o sus logros en la escuela. Ahora, cada conversación giraba inevitablemente en torno al dinero. Mamá, la vida está muy dura, se quejaba Mateo con un suspiro. Entre la hipoteca de la casa, el colegio particular de Leo y los gastos del coche, el sueldo de Sofía como recepcionista simplemente no alcanza. Lo imagino, hijo, son tiempos difíciles para todos. Y sin un centavo, ya tenemos que empezar a pensar en sus clases de inglés y computación. No quiero que se quede atrás. Yo escuchaba con preocupación genuina. Sabía que los costos para criar a un hijo hoy en día eran exorbitantes.
El futuro de mi única familia me angustiaba. Javier también compartía mi inquietud. Cuando nosotros dependamos solo de la pensión, quizás necesitemos su ayuda, Estela. Es mejor apoyarlos ahora, decía con su característica generosidad. Sí, mi amor. Hoy por ellos, mañana por nosotros, respondía yo, aunque una pequeña espina de incomodidad se clavaba en mi corazón. Notaba que en las conversaciones recientes de Mateo, las quejas ahogaban cualquier palabra de agradecimiento. Desde los 300,000 pesos de la boda, pasando por el enganche de su coche, los gastos de la mudanza, y el dinero para la inscripción de Leo al colegio, habíamos aportado más de $500,000 a lo largo de los años. Al principio, cada ayuda era recibida con un «gracias, mamá, de verdad, nos salvaste». Ahora, parecía que lo daban por sentado, como si fuera nuestra obligación. ¿Y Sofía cómo está?, pregunté en una llamada reciente. Ahí anda, respondió Mateo con desgano. Pero de mal humor casi siempre. El estrés por el dinero la tiene muy irritable. Pobrecita, qué situación tan pesada. Yo quería a Sofía como a una hija. Era la mujer que mi hijo había elegido, y por eso, me esforcé en creer que era una buena persona. Sin embargo, algunas frases que Leo soltaba inocentemente me dejaban un sabor amargo. «Abue, escuché a mi papá y a mi mamá hablando anoche», me dijo un día en voz baja, como si compartiera un secreto prohibido. «¿Y qué decían, mi amor?» «Hablaban de ti, Abue». Leo, con la sabiduría de sus 8 años, intuía que no era algo que debía repetir. Pero su corazón puro y su amor por mí lo impulsaron a continuar. «Mi papá dijo que la abuela tiene mucho dinero guardado y no nos quiere dar». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Un murmullo de traición. Pero lo deseché rápidamente. No, debía ser un malentendido. Mi Mateo, mi niño, no podía pensar así de mí. «Mi amor, tienes que querer mucho a tu papá y a tu mamá, ¿de acuerdo?», le dije, acariciando su cabello. «Sí, abue. Pero a ti también te quiero mucho». Su sonrisa inocente era un ancla a la que me aferraba, una razón para seguir creyendo en los lazos de nuestra familia. Qué ingenua fui. Si hubiera sabido lo que estaba por venir, habría visto esa sonrisa no como un consuelo, sino como la calma antes de la tormenta más devastadora de mi vida. Nuestros ahorros ascendían a $1,500,000. Era la liquidación de Javier tras toda una vida de trabajo en una fábrica de embutidos y el dinero que yo había juntado centavo a centavo durante más de 30 años. Considerando los posibles gastos médicos futuros de Javier y los costos de la vejez, no era una fortuna, pero era nuestro colchón, nuestra seguridad. Nunca les habíamos dicho la cantidad exacta a Mateo y Sofía. «Oye, mamá, ¿ustedes viven bien solo con la pensión?», me preguntó Mateo un día, con una naturalidad estudiada. «Bueno, con la pensión de tu padre y lo que yo saco de mi trabajo, apenas nos alcanza, hijo». «¿Y cuántos ahorros tienen?», la pregunta fue directa, sin rodeos. Me sorprendió. «No mucho, Mateo. Lo normal. Lo que hemos podido ir guardando para cualquier emergencia». «¿Pero como cuánto?», insistió, su curiosidad volviéndose incómoda. Sentí que, aunque fuera mi hijo, no tenía por qué revelarle cada detalle de nuestras finanzas. «Tú no te preocupes, hijo. Nosotros sabemos administrarnos». Recuerdo perfectamente la expresión de fastidio que cruzó su rostro en ese momento, como si lo estuviera engañando, como si le estuviera ocultando un tesoro que le pertenecía. No sabía entonces que esa conversación era el prólogo de la pesadilla que estaba a punto de desatarse. El asedio financiero comenzó al mes siguiente. «Mamá, qué pena molestarte», sonó la voz de Mateo al otro lado de la línea, con un tono extrañamente formal. «Quería ver si me podías ayudar con algo». «¿Qué pasa, hijo?». «Me asustas». «Es que andamos muy apretados con el pago del coche y me preguntaba si nos podrías prestar 30,000 pesos». 30,000 pesos. Para mí, era una cantidad enorme. Pero la imagen de mi hijo angustiado, de mi nieto necesitado, nubló mi juicio. No pude negarme. «Está bien, Mateo.
Mañana voy al banco y te los transfiero. Gracias, mamá. De verdad, eres un ángel. Te juro que te los devuelvo en cuanto pueda. Su voz, cargada de alivio, me tranquilizó. Somos familia, me dije. En los momentos difíciles, para eso estamos. Al día siguiente, transferí el dinero a su cuenta. Me sentí bien, útil, feliz de poder ayudarlo. Se lo conté a Javier. ¿Ves, Javier? Para eso trabajamos tanto. Para apoyar a nuestro hijo. Tienes razón, Estela. Es lo correcto. Pero el dinero nunca fue devuelto. Y al mes siguiente, la petición fue mucho mayor. Mamá, es una emergencia, gritó Mateo por teléfono, su voz quebrada por el pánico. Sofía tuvo que ser hospitalizada de urgencia. Dios mío. ¿Pero qué le pasó? ¿Está bien? No sé bien, mamá, algo de la vesícula. Necesita una operación y nos están pidiendo 50,000 pesos para cubrirla. 50,000 pesos. La cifra me dejó sin aliento. Era una suma que superaba con creces la anterior. Pero si la vida de Sofía estaba en juego, no había tiempo para pensar en dinero. Claro que sí, hijo. Voy para el banco ahora mismo. No te preocupes por el dinero. ¿Ella está bien? Los médicos dicen que con la cirugía se recuperará por completo. Gracias, mamá, no sé qué haríamos sin ti. Corrí al banco, el corazón en un puño. Retiré el dinero sin dudarlo. Era una emergencia familiar. Estaba dispuesta a vaciar nuestras cuentas si era necesario para salvar a Sofía. Sin embargo, una semana después, mientras hacía las compras en el mercado, me encontré de frente con ella. Sofía, hija. Qué alegría verte. ¿Ya te dieron de alta? ¿Cómo te sientes?, le pregunté, corriendo a abrazarla. Sofía se quedó paralizada por un instante, con una expresión de pánico que no supo ocultar. Ah, sí, suegra. Gracias a Dios ya estoy mejor. Pero su aspecto no era el de alguien que acababa de someterse a una cirugía mayor. Tenía buen color, se veía radiante y cargaba 2 bolsas pesadas del supermercado, una en cada mano. ¿Y la cicatriz? ¿No te duele al cargar peso? No, ya casi no me duele. Bueno, suegra, qué gusto verla, pero llevo prisa, y se escabulló entre la gente con una rapidez sospechosa. Me quedé allí, confundida, pero decidí no darle más vueltas. Quizás se había recuperado milagrosamente. Al mes siguiente, otra llamada. Mamá, es por Leo. Necesito 20,000 pesos para su curso de regularización. ¿20,000 pesos? ¿Pero no es mucho para un niño de segundo de primaria? Es que es un curso especial, mamá. Anda muy mal en matemáticas y quiero que tenga las mejores herramientas. Es una inversión para su futuro. Un curso de 20,000 pesos. Me parecía una exageración, pero si era por la educación de mi nieto, por su porvenir, no podía negarme. Está bien, hijo. Si es por Leo, lo que sea. Con esa última entrega, sumaban 100,000 pesos en 3 meses. Ni un solo peso había sido devuelto, pero Mateo siempre prometía que lo haría. Seguramente, cuando su situación mejorara, comenzaría a pagarnos, aunque fuera poco a poco. Eso creía yo. Pero lejos de mejorar, la actitud de mi hijo y mi nuera se volvió más agresiva, más demandante. Suegra, ¿hasta cuando piensa seguir trabajando?, me espetó Sofía un día que vino de visita. Ya tiene 66 años. Debería dejar ese trabajo y ayudarnos con la limpieza de la casa. Pero Sofía, con la medicina de Javier necesito ganar algo de dinero. Ay, por favor. Las medicinas de su esposo. No cree que con las más baratas, las genéricas, es suficiente. Sus palabras fueron como una bofetada. Las medicinas de Javier eran recetadas por su neurólogo, eran esenciales. Sofía, esas medicinas son un lujo, suegra. Un lujo que no se pueden permitir. Si tuvieran ese dinero extra,
Bien podrían dárnoslo a nosotros, que más falta nos hace. Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía la esposa de mi hijo ser tan cruel? Mateo, lejos de defender a su padre, se unió al ataque. Mi mamá tiene razón, Sofía. Con la pensión les debería alcanzar. Nosotros sí que estamos en aprietos. Pero hijo, tenemos que pensar en nuestra vejez. ¿Qué vejez ni qué nada? Apenas tienen 66. Nosotros somos los que tenemos un futuro incierto, gritó. Incluso comenzaron a criticar los gastos de la rehabilitación de Javier. Papá, ¿de verdad necesitas ir en taxi a tus terapias? Es un desperdicio de dinero. ¿Podrías tomar el autobús?, le dijo Mateo un día. Pero hijo, a tu padre le cuesta caminar, se cansa mucho. Son pretextos. Lo están consintiendo demasiado, replicó Sofía. Javier no dijo nada. Solo bajó la cabeza, avergonzado. Seguramente sentía que era una carga para todos. No le hagas caso, Javier. Tu salud es lo primero, le susurré, pero el veneno de sus palabras ya había contaminado el aire de nuestra casa. Su actitud se volvía más insoportable cada día. Y entonces, un domingo, llegó el golpe definitivo. Mateo, Sofía y Leo vinieron a casa. La atmósfera era tensa. Mamá, papá. Tenemos que hablar de algo importante, dijo Mateo, con una seriedad que me heló la piel. Sofía, a su lado, asentía con una rigidez calculada. ¿Qué sucede? Mamá, para que no se preocupen por nada en su vejez, nosotros nos haremos cargo de ustedes. Así que, danos tus libretas de ahorro y las tarjetas del banco. ¿Las libretas?, pregunté, atónita. Jamás imaginé que llegarían a tal extremo. Sí, intervino Sofía, con una voz afilada. Y el dinero de la pensión también. Nosotros lo administraremos todo. Les daremos una cantidad semanal para sus gastos, no se preocupen. Pero no me siento cómoda entregándoles todo. Preferimos manejar nuestro propio dinero. En cuanto pronuncié mi negativa, el rostro de Mateo se transformó. La máscara de hijo preocupado se desvaneció, revelando una ira fría y aterradora. ¿Qué? ¿No confías en tu propio hijo? ¿Así nos pagas todo lo que hacemos por ustedes? Eres una desagradecida. No es eso, Mateo, es solo que fue muy repentino. ¿Repentino? Y venir a visitarlos cada semana, traerles al niño para que lo vean, no cuenta, gritó Sofía, poniéndose de pie. ¿No se da cuenta de todo lo que sacrificamos por ustedes? Leo, asustado por la violencia de la discusión, se aferró a mi falda. Abue, ¿qué pasa?, gimió, con los ojos llenos de lágrimas. Nada, mi amor, no pasa nada, le dije, abrazándolo con fuerza. Me volví hacia ellos, tratando de mantener la calma. Mateo, Sofía. Agradecemos su preocupación, pero todavía podemos cuidarnos solos. Y podemos administrar nuestro dinero. Claro que no pueden, estalló Mateo. La gente mayor pierde la noción del dinero, lo hacemos por su bien. Ese día, se marcharon furiosos, dejando tras de sí un silencio pesado y amargo. Leo no dejó de mirarme con sus ojos tristes hasta que el coche desapareció por la esquina. Javier, ¿qué vamos a hacer?, le pregunté a mi esposo esa noche, mi voz un hilo tembloroso. Hiciste bien, Estela, respondió Javier, aunque su voz carecía de convicción. Es nuestro dinero. Es nuestro derecho a administrarlo. Pero noté el miedo en sus ojos. La presión de nuestro propio hijo lo estaba debilitando. Días después, Leo me reveló algo que me partió el alma. Abue, mi papá y mi mamá dijeron que eres una vieja tacaña. El dolor fue agudo, físico. ¿Cómo podían decirle eso a un niño de 8 años? Yo te quiero mucho, Abue, me aseguró Leo, con su pureza intacta. Pero sabía que estaba confundido, atrapado en medio de la codicia de sus padres. Mateo incluso comenzó a usar a Leo como un arma en mi contra. Mamá, Leo estuvo llorando anoche.
Dijo que su abuela ya no lo quiere, que eres muy fría con él. Eso no es verdad. Leo jamás diría algo así. Los niños no mienten, mamá. Él siente tu rechazo, tu frialdad. Sus palabras eran mentiras evidentes, crueles manipulaciones. Pero una parte de mí dudaba. ¿Y si yo era la que estaba equivocada? ¿Y si, por su bien, debía entregarles nuestros ahorros? Pero no, esto no se sentía como amor familiar. Se sentía como una extorsión. Una duda venenosa crecía en mi interior. Fue entonces cuando Javier tuvo una idea. Estela, necesitamos un respiro. Vámonos de aquí un día. Pero ¿y Mateo? Dirá que estamos derrochando el dinero. Al diablo con lo que diga. También tenemos derecho a disfrutar un poco de la vida, ¿no crees? Sus palabras me animaron. Tenía razón. Nosotros también merecíamos ser felices. ¿Qué te parece una excursión de un día a Ixtapan de la Sal? Hay un paquete muy económico, con transporte y comida incluida. Me parece perfecto, acepté, sintiendo un atisbo de la alegría que había perdido. Mientras planeábamos el viaje, recordé una noticia que me había preocupado, una ola de robos a casas en las colonias cercanas. Deberíamos tomar precauciones, Javier. Decidimos comprar una pequeña cámara de vigilancia, de esas que se usan para monitorear a las mascotas. Era discreta y se conectaba a mi celular, permitiéndome ver la casa en tiempo real. ¿Crees que esto sirva de algo?, preguntó Javier, escéptico. Peor es nada, respondí, colocándola disimuladamente en una repisa de la sala, entre unos libros viejos y un jarrón. Nunca imaginé que esa pequeña cámara se convertiría en la prueba irrefutable de la peor traición. Guardé las libretas de ahorro y los documentos importantes en la pequeña caja fuerte que teníamos en el closet del dormitorio, junto con unos 30,000 pesos en efectivo. Luego, llamé a mi hijo. Mateo, te llamo para avisarte que mañana tu padre y yo iremos de excursión a Ixtapan de la Sal. Es un viaje de un día. Ah, sí. Qué raro, ustedes nunca salen. Bueno, necesitábamos un descanso. Regresaremos por la tarde. Muy bien, mamá. Que se diviertan. Vayan con cuidado. Su voz sonaba falsamente cariñosa. Cualquier cosa, me llamas. Gracias, hijo. A la mañana siguiente, abordamos el autobús turístico. Hacía años que no hacíamos algo así, solo los dos. ¿Te acuerdas, Estela? Como en los viejos tiempos, dijo Javier, tomando mi mano. Sí, mi amor. Últimamente solo hemos pensado en los problemas con Mateo. Conversar con Javier durante el trayecto, viendo el paisaje cambiar por la ventanilla, me hizo sentir ligera. Por unas horas, olvidé la angustia y simplemente disfruté del momento con el hombre que amaba. El balneario era hermoso. La salud de Javier parecía mejorar con el aire fresco. Habíamos reservado una pequeña alberca privada, y por primera vez en mucho tiempo, nos sumergimos juntos en las aguas termales. Esta agua se siente maravillosa, Estela. Quizás hasta me ayude con la rehabilitación. Ojalá que sí, mi amor. Conversamos en voz baja, disfrutando del silencio y la compañía. Estela, gracias por todo, dijo de repente. ¿Por qué lo dices? Desde que me enfermé, toda la carga ha caído sobre ti. Somos un equipo, Javier. Es lo que hacemos. Pero me siento culpable por lo de Mateo, te he dejado sola con eso. Lo resolveremos, Javier. Ahora, solo disfrutemos. La comida fue deliciosa y el día transcurrió en una paz que creía perdida. Por un momento, nos sentimos como una pareja de jubilados normal y feliz. Una señora sentada a nuestro lado nos preguntó, ¿y ustedes tienen hijos? Sí, uno de 35 años, respondí. ¡Qué bien! Ya deben ser un gran apoyo para ustedes. Sonreí con una tristeza que solo yo entendía. Sí, un gran apoyo. A las 4 de la tarde, tomamos el autobús de regreso.
Javier estaba radiante. Tenemos que volver pronto, Estela. Sí, mi amor. Volveremos. Había sido un día perfecto, un día que reafirmó nuestro amor. Llegamos a casa a las 6 de la tarde. Y entonces, el mundo se detuvo. Javier, la puerta está abierta. Sentí un pánico helado recorrer mis venas. La puerta principal estaba entreabierta. Ladrones, susurró Javier. Entramos con el corazón en la garganta. La escena era de una devastación total. La sala estaba patas arriba, los muebles movidos, los cajones arrancados y su contenido esparcido por el suelo. Documentos, fotos, recuerdos, todo revuelto en un caos violento. El dormitorio estaba peor. La ropa sacada de los cajones, tirada por todas partes. Incluso el pequeño altar de mi madre había sido profanado. Estela, la caja fuerte, dijo Javier con voz temblorosa. Corrí al closet. La pequeña caja de metal había sido forzada, abierta con alguna herramienta. Estaba vacía. Las libretas, los documentos, los 30,000 pesos en efectivo, todo había desaparecido. Tu reloj, Estela, se robaron el reloj que te heredó mi padre. El reloj de bolsillo de su difunto padre, su posesión más preciada, ya no estaba. Y mi collar, el que me regaló en nuestro aniversario de bodas, también había desaparecido. Tengo que llamar a la policía, dije. Pero antes, algo me impulsó a revisar la aplicación del banco en mi celular. Mis manos no dejaban de temblar. 1,5 millones de pesos lo retiraron todo, Javier. Todo. El retiro se había hecho a las 2 de la tarde. En el preciso momento en que nosotros estábamos relajados en las aguas termales. ¿Pero cómo? ¿Cómo sabían la contraseña? Me quedé paralizada. No solo se habían llevado las libretas, conocían mi NIP. Y las únicas personas en el mundo que lo sabían éramos Javier y Mateo. Se lo había dado hacía años para una emergencia. Con un nudo en la garganta, marqué su número. Mateo, pasó algo terrible. Se metieron a robar a la casa. ¿Qué? Mamá, ¿están bien? No les pasó nada, su voz sonaba alarmada, pero ahora, yo podía detectar la falsedad. Estamos bien, pero la casa está destrozada y se llevaron todo el dinero, 1,5 millones de pesos. Qué terrible, mamá. Pero ya ves cómo está la inseguridad por aquí. Mateo, ¿dónde estaban ustedes hoy? Mi pregunta suspendió el aire. El tono de su voz cambió instantáneamente. ¿Qué estás insinuando? ¿Acaso nos estás acusando? ¡Qué barbaridad, mamá! Se escuchó la voz de Sofía al fondo. No puedo creer que sospeches de nosotros. Después de todo lo que te hemos cuidado. No es eso, es solo que. Entonces, ¿qué es? Gritó Mateo. Nos tratas como si fuéramos delincuentes. Maldita sea, ¿qué clase de madre eres? Colgué el teléfono, abrumada por su ira. Javier, se pusieron furiosos, no puede ser, no pueden ser ellos. Mi esposo estaba tan confundido como yo. No queríamos creerlo, pero las piezas encajaban con una precisión aterradora. Y entonces, lo recordé. La cámara. Javier, la cámara. Abrí la aplicación en mi celular y reproduje la grabación. Allí, en la pantalla, se materializó nuestra peor pesadilla. A la 1 de la tarde, la puerta principal se abre. 2 figuras entran sigilosamente. La cámara capta sus rostros con total claridad. Son Mateo y Sofía. Silencio, susurré, mi voz rota. Mi propio hijo y su esposa, invadiendo nuestra casa. Date prisa, tenemos que encontrarlo y largarnos antes de que regresen de las aguas termales, dice Sofía. La caja fuerte está en el closet, responde Mateo, y se dirige hacia allá con una barreta en la mano. Así que aquí lo escondían los viejitos, dice Sofía mientras forcejean con la cerradura. Ahí está. La libreta y los documentos. El NIP es la fecha de mi cumpleaños, ¿verdad? Sí.
$1,500,000. Lo logramos, celebra Mateo. Con esto puedo comprarme todos los bolsos de diseñador que siempre he querido, ríe Sofía. Hay que sacar todo el dinero de una vez y guardarlo en otro lado. Por fin, exclama Mateo, su voz llena de triunfo. Es el dinero de mis padres, al final del día, es nuestro por derecho. Claro que sí, cariño, confirma Sofía. Bastante que los visitamos y los aguantamos, es lo mínimo que nos deben. Salieron de la casa 30 minutos después, como si nada hubiera pasado. Caí de rodillas. Javier fue Mateo, de verdad fue él. Mi esposo estaba mudo, con el rostro descompuesto por el shock y el dolor. Nuestro hijo. Nos había robado. Pero la evidencia era irrefutable. El video era la crónica de su crimen. Y el NIP efectivamente, era la fecha de cumpleaños de Mateo. Un número que solo la familia conocía. Tenemos que ir a la policía, dije, mi voz endurecida por una nueva determinación. Podrá ser mi hijo, pero un crimen es un crimen. A la mañana siguiente, con el archivo de video en una memoria USB, nos presentamos en el Ministerio Público. Esto es un allanamiento de morada y robo calificado, dijo el oficial que nos atendió después de ver el video. Y por el monto, es un delito grave. Es un caso muy sólido. Es mi hijo, confesé, con el alma en pedazos. Señora, entiendo su dolor, pero un delito es un delito, sin importar quién lo cometa. De hecho, que se hayan aprovechado de su confianza agrava la situación. El oficial fue compasivo, pero firme. Solicitaremos una orden de aprehensión de inmediato. Con esta evidencia, no tardarán en concederla. Mañana mismo podríamos actuar. Levantamos la denuncia formal y regresamos a casa. Un silencio denso y pesado llenaba cada rincón. Estela, ¿hicimos lo correcto?, preguntó Javier. No teníamos otra opción, Javier. No la teníamos. Mi corazón era un campo de batalla entre el amor de madre y la necesidad de justicia. Pero lo que ellos hicieron no tenía perdón. Esa noche, sonó mi teléfono. Era Sofía. Buenas noches, suegra. ¿Cómo está? ¿Alguna novedad sobre lo de ayer?, preguntó, con una desfachatez increíble. Ya pusimos la denuncia, Sofía. Ah, qué bien. Ojalá atrapen pronto a los culpables, dijo, como si hablara del clima. ¿Cómo podías ser tan cínica? Sofía, ¿qué hicieron ustedes ayer por la tarde? ¿Nosotros? Estuvimos en casa todo el día, suegra. ¿Por qué la pregunta? Colgué. Iban a mentir hasta el final. Pero su teatro estaba por terminar. Mañana, la realidad los golpearía con la fuerza de un tren. A las 7 de la mañana siguiente, acompañé a los policías a la privada donde vivía mi hijo. Ver las patrullas estacionarse frente a su casa me causó un dolor agudo en el pecho. Pero era necesario. Tenían que aprender la gravedad de sus actos. Policía de investigación. Abran la puerta. Tenemos que hablar con el señor Mateo Fuentes, anunció un oficial por el intercomunicador. Se escuchó una voz somnolienta y alarmada. ¿Policía? ¿Qué sucede? Abra la puerta, por favor. Minutos después, Mateo apareció en la puerta, todavía en pijama, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por la confusión. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo? Señor Mateo Fuentes, tenemos que hacerle unas preguntas sobre sus actividades del día de ayer a la 1 de la tarde. En ese instante, mi celular sonó. Era Sofía, histérica. Suegra. ¿Qué hizo? ¿Por qué está la policía aquí? Tú sabes muy bien lo que hicieron, Sofía. ¿De qué habla? Nosotros no hemos hecho nada. Ayer, mientras no estábamos, entraron a nuestra casa y robaron nuestro dinero. Eso no es verdad, gritó, pero su voz temblaba. Afuera, el oficial le explicaba la situación a Mateo. En la casa de las víctimas había una cámara de seguridad.
Tenemos una grabación de ustedes cometiendo el delito. Cámara de seguridad, el rostro de Mateo se descompuso. Se volvió ceniza. No tenía ni idea de la existencia de la cámara. Quedan detenidos por los delitos de allanamiento de morada y robo calificado. Cuando el oficial sacó las esposas, Mateo perdió la compostura. Era el dinero de mis padres. Eventualmente iba a ser mío de todos modos. Sí, gritó Sofía, quien había salido corriendo. Bastante que los aguantamos como para que no nos den nada. El motivo es irrelevante ante el delito, dijo el policía con calma, mientras le colocaba las esposas a Mateo. Fue entonces cuando la realidad los golpeó. Su arrogancia se derrumbó, reemplazada por un pánico abyecto. No, esperen. Mamá, por favor, perdónanos, suplicó Mateo. Suegra, se lo ruego. No nos haga esto, lloraba Sofía. Podemos arreglarlo. Somos familia. Pero era demasiado tarde. Mientras los oficiales se llevaban a Mateo, arrastrándolo hacia la patrulla, los vecinos curiosos salían de sus casas, atestiguando la humillación pública de la joven y exitosa pareja. Sofía también fue escoltada a otra patrulla, gritando mi nombre, pidiendo un perdón que ya no podía darle. Cuando regresé a mi casa profanada, el teléfono sonó. Era Leo. Abue, ¿dónde están mi papá y mi mamá? Su vocecita temblorosa me rompió el corazón. Mi amor, no podrán verte por un tiempo. Lo siento mucho, Leo. ¿Es porque fui un niño malo? No, mi cielo. No, tú no hiciste nada malo. Nada, le aseguré, luchando por contener las lágrimas. Tenía que protegerlo. Ah, él sí. La investigación reveló que de nuestro 1,5 millones de pesos, 200,000 ya habían sido gastados por Sofía en ropa y bolsos de lujo. El resto del dinero, junto con los artículos comprados y nuestras joyas, fue recuperado. El juicio fue rápido. Mateo fue sentenciado a 2 años de prisión, y Sofía a 1 año y 6 meses. Debido al alto monto y la naturaleza premeditada del crimen, el juez no concedió libertad condicional. Mateo fue despedido de su trabajo. Los padres de Sofía le dieron la espalda, horrorizados por sus acciones. Perdieron el departamento por no pagar la renta. En cuestión de semanas, la vida que habían construido sobre la mentira y la codicia se derrumbó por completo. Y Leo, mi pequeño e inocente nieto, vino a vivir con nosotros. Abue, ¿puedo quedarme aquí?, preguntó la primera noche, con sus ojos grandes llenos de incertidumbre. Claro que sí, mi amor, le respondí, abrazándolo fuerte. Esta es tu casa ahora. El abuelo y yo te vamos a cuidar mucho. Al principio estaba cohibido y triste, pero poco a poco, la calidez de nuestro hogar comenzó a sanar sus heridas. 1 año después, cumplimos una promesa. Los 3, Javier, Leo y yo, regresamos a Ixtapan de la Sal. Abue, esta agua se siente muy rica, dijo Leo, chapoteando feliz a mi lado. Qué bueno que te gusta, mi amor. Volveremos pronto. Javier me miró y sonrió. Si no hubiera pasado lo del año pasado, esta paz no sería posible, Estela. Seguiríamos viviendo bajo su presión y su abuso. Tienes razón, Javier. Fue una decisión dolorosa, pero fue la correcta. Sumergida en el agua tibia, cerré los ojos y di gracias. El recuerdo del altar de mi madre profanado todavía dolía, pero la ira había sido reemplazada por una calma serena. Abue, eres muy fuerte, me dijo Leo. Tienes 66 años y te defendiste tú solita. Sonreí. Instalamos un nuevo sistema de seguridad en casa y diversificamos nuestros ahorros en diferentes bancos. Nunca más volvería a confiar ciegamente en nadie, ni siquiera en mi propia sangre. La gente del barrio, que al principio murmuraba, ahora me mostraba respeto. Hizo bien, doña Estela. Un criminal es un criminal, aunque sea de la familia. Qué valiente fue usted. Mis compañeras de trabajo también me apoyaron. Nos diste una gran lección, Estela. No podemos permitir que nadie nos pisotee, ni siquiera nuestros hijos.
Tenemos un fondo separado para la educación de Leo. Queremos que tenga una vida feliz, una vida diferente a la que eligieron sus padres. Un día, le pregunté, Leo, ¿entiendes por qué tus papás hicieron algo malo? Sí, abue. En la escuela me enseñaron que no se debe tomar el dinero de otras personas. Así es, mi amor. Ni siquiera si son tu familia. Yo nunca voy a hacer nada malo, abue. Y siempre te voy a cuidar. Yo lo sé, mi niño bueno. Proteger su corazón puro es ahora mi misión en la vida. A veces, llegan cartas de la prisión. Son de Mateo y Sofía. Nunca he respondido a ninguna. Las palabras no significan nada si no van acompañadas de un verdadero arrepentimiento. Llegó otra carta, Estela, me dice Javier. Tírala, por favor. Y él respeta mi decisión. He aprendido que la sangre no te da derecho a destruir a quienes te dieron la vida. He aprendido que la dignidad no tiene edad y que el verdadero amor, a veces, exige tomar las decisiones más duras. A mis 66 años, descubrí que tengo el derecho y la fuerza para luchar por lo que es justo. Mis días con Javier y Leo son más tranquilos y felices que nunca. No hay angustia por el dinero, no hay miedo a la manipulación. Quizás, este es el verdadero amor familiar. Abue, ¿podemos ir a las aguas termales el próximo domingo? Claro que sí, mi amor. Iremos. Nuestra nueva vida apenas comienza. Pero de algo estoy segura, nunca más permitiré que nadie me utilice. Defenderé mi dignidad. Desenmascararé la extorsión disfrazada de afecto familiar. Y lo más importante, aprenderé a reconocer a aquellos que, como Leo, me aman con un corazón puro. Criar a este niño para que sea un hombre de bien,